Authorization, famosamente llamado como bola, que implica IDOR. Bien. ¿Qué es el IDOR? ¿Qué es bola? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo pasa esta vulnerabilidad? ¿Qué es esta vulnerabilidad? ¿No? Primero, pensemos que IDOR no es una falla de IDs, ni siquiera una falla de sanitización. Por ahí podemos pensar, no saniticé bien el input del usuario y por eso pude ingresar X valor. O nada, un IDOR es simplemente user, coloco 10, este es un IDOR bola detectado. No. O sea, gran parte sí, pero digo, IDOR bola va mucho más allá de simplemente colocar un ID o cambiar un valor o no sanitizar bien la input del usuario, ¿bien? Como bien dice el nombre, es una falla de autorización a nivel de objeto. ¿Qué quiero decir? El sistema recibe una referencia directa a un objeto. Puede ser un user, como ya vimos, o puede ser un pedido, puede ser a un documento, puede ser a un invoice, a una compra, a lo que sea. Y responde u opera, ojo con esto, sobre ese objeto sin verificar que el solicitante tenga derecho a accederlo. ¿Cierto? Entonces la palabra Direct Object Reference describe este síntoma que es visible, el objeto es referenciado directamente. Y justamente el causante de todo esto termina siendo el backend. Bien, Object Reference, como ya hablamos, el Object Reference puede ser un ID, User ID 10, o puede ser también un base de 64, sin problema alguno. Puede ser, el Object Reference puede ser lo que sea, puede ser una obfuscación en base de 64, que ya lo hablaremos acá, un Obfuscation Traps, o puede ser un hash, puede ser lo que sea ese Object Reference, ¿no? Y justamente esta parte de sanitización o este problema de, por ahí, referencia a objetos, podemos decir que frontend no es igual a seguridad, ¿bien? ¿Qué queremos decir con que frontend no es igual a seguridad? Lo que queremos decir que simplemente el IDOR nace de una relación de confianza que no está bien programada o es equivocada. Es decir, el backend trata inputs del cliente como si fueran coherentes con el estado real del usuario. Entonces, este error aparece en varias formas. Por ahí confiar en IDs provenientes del frontend, confiar en local storage, o por ahí confiar en lo que viene del request body, confiar en que si lo UI no muestre un botón, o entonces el usuario no podrá ejecutar una acción, que también es muy típico por ahí. Pensás, ok, no le coloqué este botón a este usuario, el endpoint está, pero no coloqué el botón, nunca lo va a encontrar. Lo termina encontrando. Entonces, un atacante no opera dentro de la UI, sino que opera construyendo justamente request, que ya lo veremos más adelante. El famoso Bursuit, las famosas HTTP requests que enviamos, probamos. Bien, hacemos un poco de fusing, ¿cierto? Entonces, el backend, si no revalida cada intento de acceso, el atacante simplemente puede pedir directamente el objeto que quiere. Entonces, el frontend, decir que el frontend es igual a seguridad o sanitizar, es inútil. En este caso, para IDOR bola, ¿no? También podemos ver que la autenticación no es igual a autorización. Una API puede autenticar impecablemente y aún así ser vulnerable a IDOR. Autenticación responde a quién eres. ¿Quién eres dentro de esa aplicación? Y se implementa con tokens, sesiones por ahí, JWT, las cookies, lo que sea. Autenticación responde a qué puedes hacer y sobre qué objeto puedes hacer, ¿no? Entonces, el IDOR existe cuando se valida la identidad, pero no se valida la relación entre esa identidad y el objeto solicitado. Y ya está. Eso es IDOR bola. Profundizaremos un poco más acerca de ello, pero básicamente eso termina siendo IDOR bola, en que existe una confianza en la autenticación, pero no existe una autorización en ese tipo de roles, ¿cierto? El usuario no tiene un rol identificado, o por ahí, ya lo veremos adelante, el backend solicita la información, pregunta quién es el usuario, pero no qué permisos o qué autoridad tiene dentro del sistema. Entonces, esto se llama una falta de Object Level Authorization, ¿no? Básicamente eso nos lleva a una falta de Object Level Authorization. Después podemos hablar de tipos de IDOR. En este caso tenemos el IDOR horizontal, que significa que un atacante operaría dentro de una funcionalidad que sí le corresponde, pero salta de forma lateral, no digamos a objetos de otros usuarios del mismo nivel. Por ejemplo, eres un usuario del tipo customer, ¿no? Digamos que eres un customer. Y IDOR horizontal sería customer, tenemos, no sé, a Juan, ¿no? Tenemos a Juan y después tenemos a Pepe, ¿no? Digamos que tenemos a Juan, tienes a Pepe, tú eres este usuario y un IDOR horizontal sería saltar al mismo usuario, al mismo tipo de usuario, ¿no? Que el tipo de usuario en este caso es customer, saltaste a Pepe y viste la información de nuestro querido amigo Pepe. Entonces, básicamente sería un IDOR horizontal.
Después podemos ver lo que es un IDOR vertical, que ya es un poco más grave, ¿no? El vertical implica que entonces ese atacante accede a objetos o acciones de un rol por ahí que es superior, como administrador, soporte, supervisor, ¿no? Entonces a veces se manifiesta como acceso a endpoints de tipo admin sin tener ningún check, ¿no? Por ejemplo, ya como dijimos, saltar por ahí eres de vuelta, eres usuario Juan y saltas al usuario de Pedro, pero Pedro es admin, ¿no? Entonces estás haciendo un salto vertical, ¿no? Básicamente. Y por último tenemos IDOR de lectura y escritura, ¿no? Que esto quiere decir que, nada, es lo que hemos venido haciendo. O sea, lectura es esa exfiltración de datos, escritura es ese impacto operacional, ¿no? Ocurre un impacto operacional. Un sistema puede bloquear lectura, pero permite escritura o viceversa. Lectura suele ser más evidente porque por ahí ves datos. La escritura puede ser puede ser silenciosa y muchas veces más peligrosa, pues justamente puedes escribir los datos, puedes cambiar un mail, resetear una doble paso, de último la contraseña, puedes modificar propios permisos de tu propio usuario, ¿no? Que por ahí uno piensa, bueno, pero esto no ocurre nunca. Y actualmente es poco común tener un editor de lectura-escritura porque es demasiado grave, pero puede pasar, es decir, es posible. Es posible que exista un editor de lectura-escritura a través de un HTTP, por ahí puedes ejecutar una solicitud put y cambiar, no sé, la variable rol de tu usuario a de user, la variable rol de tu usuario de user, pasarla a admin tranquilamente, ¿no? Y pues de última ser administrador del sistema. ¿Qué va a pasar? Esto el backend va a decir, ok, me envió un HTTP, pues un put, ok, me dice que lo coloque en la base de datos y ahora se identifica en vez de usuario admin. Yo no sé quién lo hace. Tampoco me programaron para identificar quién lo hace. Lo hago, lo envío a la base de datos. La base de datos actualiza y ya está hecho. Pero muy bien, no todo consiste en cambiar o en fusear, conseguir una API, tener una ID, cambiarla. Oh, hice un guidor bola. Muchas veces para llegar ahí existen, bueno, ciertos obstáculos, ¿no? Digo obstáculos porque vamos a hablar de Obfuscation Traps. ¿Por qué Obfuscation Traps es un obstáculo? Y no dije una solución, por ejemplo. Porque justamente, como dice la palabra, es un Obfuscation Traps, ¿no? Formatos que engañan, formatos trampa. Bien, pero trampa para el desarrollador, no para nosotros. Por ahí, por ejemplo, Base64, existe esa falsa creencia de que si encodeamos nuestra API, va a ser más difícil poder acceder a la información de otros y por ahí eso lo hace más seguro. Lo cual no es cierto, ¿no? Encoding no cambia la semántica del valor. Base64 es reversible por diseño, ¿no? Es reversible por diseño, es una representación. Entonces, si la idea original es 2, 2 por ejemplo sería mg igual igual, si mal no me equivoco, solo es otra forma de escribirlo. Entonces, si colocamos 3, probablemente me va a decir algo de base 64, un valor de base 64, el cual voy a colocar en, volvemos al ejemplo user ID, y voy a poder acceder al valor de 3 porque ya lo encodeé con base64. Y no solamente eso, sino que por ahí decís, bueno, pero el usuario no puede saber si es un número o una letra. Mentira, hago un encoding, lo decodeo, perdón, y ya puedo saber que esto es un 2. Bien, existen decenas de herramientas en internet, por ahí base64 es súper simple. Pero bueno, por ahí me puedes decir, bueno, Jesús, base64, sí, pero te hago un hasheo. Te lo hasheo con MD5 o con SHA1 o con lo que sea. Podemos charlarlo. Pero principalmente si usas MD5, SHA1, por ahí puede ser una seguridad percibida, pero hashear un ID no crea autorización si el input del hash es predecible. Por ejemplo, un número incremental, un mail, un username. Entonces el hash se vuelve replicable. ¿No? Este es el punto de todo esto. El hash es replicable. Bien, el hash se replica. Por ejemplo, si intento decodiar ese hash, sé que ahora el hash es un username. Ponerle que es el username de cada uno de los usuarios. Y puedo saber cada uno de sus usuarios. Por ahí es una web de noticias. O es una red social. Y por ahí sé que uno se llama Traps. Como el nombre de acá. Vamos a decir que uno se llama Traps. ¿No? Y después tenemos otro usuario que se llama José, ¿no? José con doble E, ¿no? Yo sé que su usuario es José. Y yo sé que los hashes, al decodiarlos, sé que hacen los nombres de usuarios. Ponele que es un MD5.
O ponerle que es un base 64 también, porque aplica un poco más de lo mismo. Por más que base 64 sea un encoding, esto sea un hash, por ahí existe la herramienta, existe una posibilidad de poder decodiar cada uno de estos y poder saber qué valor es. Estos valores siempre son replicables, ¿no? Se pueden decodiar, encodear, y eso nunca termina solucionando el problema base de un IDOR o un bola. ¿Cuál es el problema base? La autorización. Bien, tienen que autorizarse los objetos, pero para profundizar un poco más de IDOR bola, que por ahí queda duda, vamos a pasar a este siguiente lab. Y bien, en este lab, que probablemente muchos de ustedes vinieron a este video, pues espero que sea por el lab, espero este lab haya valido la pena y haya ayudado a muchos de ustedes, porque sí, este lab se encuentra público en el repositorio de GitHub, pues es de fácil acceso, pueden hostearlo en sus propias máquinas, pero bueno, esto no es un tutorial del lab como tal, sino de la exploración de este lab. Vamos a estar viendo un poco sobre las APIs que expone este lab, las vulnerabilidades que existen, simplemente representar de forma práctica todo lo que hemos estado viendo de un poco de forma teórica, ¿no? Primero, intentamos que para auditar APIs tenemos que tener acceso a los usuarios. En este caso tenemos acceso al usuario demo A y al usuario victim B, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener normalmente dos usuarios? Porque necesitamos ver los datos de ese usuario. Justamente necesitamos intentar ver los datos del usuario de victim B. Y vamos a loguearnos con ese usuario. Vamos a loguearnos con victim B. Vamos a ver qué contiene victim B, ¿no? Para tener una referencia de lo que queremos ver en realidad, ¿no? Accedemos a Beerflow. Normalmente para API vemos un poco la web, decimos, ok, tenemos un Lightning Bows, ok, el frontend muestra algo, bien, y estas cosas que muestra, ¿de dónde vienen? Del backend, de la base de datos, ¿no? Siempre hay una comunicación constante con la base de datos y el frontend. Quien la audita es el backend, ¿no? Quien carga estas reglas. Y quien se encarga de hacer la solicitud y todo eso, ¿cierto? Entonces, vemos que tenemos acá unas órdenes, servidor dedicado a Enterprise, pending. Bien, tenemos acá otras. ¡Oepa! En base de 64, un poco de lo que hemos estado hablando, esto es una estupidez, ¿cierto? Si nosotros venimos y hacemos un base de 64 de code o encode, bueno, acaba de tirar error porque lo tengo aislado en una red. Pero si buscamos esa página de decode encode, vamos a ver que esto, base de 64, es un valor, ¿cierto? Que en este caso representa el 2, ¿no? Después tenemos órdenes, tenemos una dirección, Parque Industrial 900 Córdoba, ok, un poco de Argentina, ¿no? Finanzas industriales, billing, bueno, un poco de info, ¿no? De mi perfil, de quién soy, responsable inscripto, tesorería, un quill quit, bien. Y después tenemos, nada, esta dashboard. Este es el usuario al cual nosotros queremos acceder, ¿no? Al cual queremos acceder a su información. Esta es la víctima. Ahora vamos a nosotros a nuestro usuario que hemos creado, ¿no? Normalmente si auditas API vas a tener que crear una cuenta porque necesitas acceder a las APIs. Normalmente esas APIs están habilitadas después de crear la cuenta, o sea, no las puedes ver fuera de eso, etcétera. Tampoco venimos acá a hacer una clase de Bug Bounty de cómo auditar APIs. Bien, estamos explicando bola y door y no mucho más. Y vamos a darle un F5, ¿no? Vemos un poco de los targets, API My Profile, Invoice, My, API My. Epa, estamos viendo solicitudes de una API. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque el frontend está solicitando esto al backend. Vemos unas solicitudes de tipo Get API My Orders, Limit 5, muy bien. Vemos otras de Limit 3. Perfecto, o sea, ahí tenemos una API. Epa, ahí tenemos una API. Auditémosla a lo loco, Jesús, vamos, vamos. No, no, no. Calma, calma. Sigamos analizando la web. Sigamos viendo qué solicitudes hace, cómo las hace, dónde las hace. Bien, es muy importante tocar todos los botones, ¿no? Es muy importante tocar absolutamente todos los botones que tenemos por acá. Vamos a la View All, API My Orders, nada, no tenemos nada. View Details. ¡Epa! API Orders 1. ¿Qué está pasando? Muy bien. De esto consiste básicamente las APIs muchas veces, ¿no? Es explorar, hacer una exploración exhaustiva de la web, hacer clic de cada uno de los botones que existen. Por ahí me podrías decir, ¿por qué no hacemos, por ejemplo, infusing? Agarramos FFUF o agarramos GoBooster y empezamos a fusear, a ejecutar, pla, 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 a ver qué toca. Hacemos API, FFUF y vemos si sale alguna web. Es una opción, pero en este caso sería muy mala práctica, ¿no? Normalmente para encontrar APIs o encontrar nombres de APIs, o entre otras cosas, no haces o no fuseas, porque esto muchas veces por ahí levanta el firewall de la web, por ahí te bloquea la IP,
no puedes acceder más. Entonces, uno muchas veces, y esto es un consejo no personal, va fuera de lo que estamos explicando, pero esto muchas veces es un ataque, digamos, o una auditoría que tenemos que hacer de forma muy silenciosa, ¿no? Tenemos que hacerlo muy bajo perfil para no ser bloqueado por el firewall de la web y que nadie nos pueda detectar, básicamente, ¿cierto? Entonces, al entrar acá podemos ver lo siguiente, ¿no? Tenemos este pequeño road, este pequeño mapa de lo que contiene la web, de cada una de sus cosas. Tenemos access, un JS, después tenemos autenticación, tenemos el login, bien, en el cual, bueno, nada, tenemos un poco de las requests que hemos hecho, auth, login con nuestros datos, password, después tenemos username, victim, pero nosotros venimos a hablar de APIs, ¿no? Como vemos acá, tenemos dos tipos de APIs. Tenemos la API addresses y la API my addresses. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que una solicita información en general. Muchas veces podemos ver esto en una web real. Tenemos un API my o por ahí tenemos un API profile o un API account, que muchas veces esto tiene información solamente del usuario, la cual obtiene a través de nuestro querido authorization. Bien, a través de un JWT, identifica al usuario. Este usuario es este, vamos a la base de datos, agarramos la información, la llevamos a pantalla, ¿no? Pero por ahí muchas veces, y esto es lo que busca replicar este lab, que queda expuesto, ¿no? Estas APIs que por ahí se alimentan de algún servicio o algún servicio necesita tener estas APIs y terminan siendo expuestas y vulnerables, ¿no? Por ejemplo, acá ya tenemos una API expuesta, esta API addresses, vamos a mandar al repeater y vamos a decirle, ok, vamos a poner el ID 1, ¿qué vamos a ver? Claramente, estamos viendo nuestra info. Bien, pero ¿qué pasa si hacemos API address 2? Estaríamos viendo en este caso Parque Industrial 900 Córdoba X 5000 dijera en recepción de seguridad. ¿Acaso esta no es la cuenta de la víctima? Claramente. Y parte muy importante, vamos a saltar un par de pasos para que no termine siendo muy extenso. Este es un poco editor bola, aquí nos está mostrando información, está exponiendo información, estamos viendo que está exponiendo la oficina, el parque industrial, Córdoba, estamos viendo la ubicación y está el modus operandi de estas personas, muchas veces ni siquiera reciben el paquete, sino que lo dejan en recepción de seguridad, ¿no? Y por ahí esto es información sensible, bien, que estamos viendo. ¿Qué pasa si en vez de API vamos a ver un poco el target, ¿no? Vamos a ver que tenemos orders. Orders. ¿Qué pasa si nosotros venimos y por ahí nosotros hacemos acá proxy y decimos orders? Y vamos a view details. API orders 1, tenemos otra API más. Vamos a ir para atrás. Vamos a ver qué tenemos acá. Vamos a mandar al repeater. Vamos a hacer solicitudes. Vamos a poner un 2. ¿No? Por ejemplo. Servidor dedicado Enterprise Pending. 2. Ahí vimos una venta. Vimos al parecer una orden. 1. Not modified. ¿Ok? En este caso tenemos 2. Si ponemos 3. Me parece que no vamos a encontrar nada. Order not found. Pero vemos que exitosamente termina haciendo caso de nuestras peticiones HTTP. Si ponemos 2, podemos ver lógicamente lo de la víctima, pending. La víctima tenía una orden en pending, en este caso servidor dedicado a Enterprise, y podemos ver hasta el precio. Esto es una información sensible, porque podríamos decir, bueno, esta empresa, tenemos información sobre ella, sabemos dónde queda, la ubicación, cómo opera en cuanto a paquetes y que tiene bastante guita, ¿no? 4.150.000 pesos. No es poca cosa comparado a nuestros pobres 15.000 pesos de plan pro mensual, ¿no? Y eso es un poco lo que busca interpretar este lab también, ¿no? Y qué tan sensible puede ser la información que se puede ver, ¿no? Y dándole un poco más de importancia y protagonismo a esto de Idorbola, que no es simplemente ver un usuario, sino que vamos escalando poco a poco y terminamos viendo información que no tendríamos que ver. ¿Qué pasa si en este caso ponemos inbox y le damos al 2? ¿No? Sabemos que es el usuario 2. Me dice invalidé. Vamos a darle el 1. En este caso invalidé. Bien, por ahí me está tirando un par de errores. Vamos a averiguar bien cuál es esa API, ¿no? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, en este caso nosotros podemos ver acá nuestros PDFs. Acá tenemos un MKQ igual. Pero ¿qué pasa si... Bueno, sabemos que está encriptado en PD74, sabemos que MKQ es 2. ¿Qué pasa si pongo MKQ en minúscula? Y lo envío. ¡Epa! Storage Inbox. Estamos viendo que se guarda en Storage Inbox B2. Este es acaso nuestro inbox, confirmémoslo. Vamos a venir, vamos a... En este caso desactivar proxy porque ya no queremos saber nada más. Vamos a ir a Billing. Y vamos a darle a Open. Vemos que esto es MK11. Su nombre es Inbox 0010. ¡Epa! No es el nuestro. En este caso,
es el de nuestra víctima. Qué interesante. Y ser ID2, el ID de nuestra víctima también. Vemos que entonces su archivo se llama de esta forma. Sabemos que entonces es un total de 12.450.000 pesos. Y tiene entonces acá la facturación. En la facturación que podemos encontrar muchas veces nombre. Por ahí podemos encontrar números de cuenta, número de quit, número de DNI o por ahí número de la persona representante de esta empresa y información personal que no debería de salir a la luz jamás, ¿no? Y que son justamente informaciones que muchas veces pueden representar un riesgo para el negocio, en este caso para Billflow. Si esta información sale a la luz, Billflow podría representar serios problemas legales, bien, y probablemente un par de multas por este tipo de vulnerabilidades, ¿no? Pero ahora, ¿cómo ocurre o cómo ocurre realmente esta vulnerabilidad y cómo hacemos que no ocurra en nuestros programas? Esa es una muy buena pregunta que ahora mismo vamos a resolver. Bien, entonces pasemos a este pequeño y hermoso código que hicimos ChatGPT y yo para todos ustedes y veamos un poco de cómo ocurre este idor bola en realidad, ¿no? Que es muy simple y es muy tonto el por qué ocurre. Analicemos un poco este código, que claramente está mal hecho, ¿no? Y veamos distintas cosas. Vamos a ver una de las APIs. En este caso, vamos a ver API Profiles, ¿no? ¿Qué hace Profiles? Profiles hace un get, es un router, de forma sincrónica REST, bien, crea una variable constante con el profile ID, que pasa por la función parse numeric ID, que tiene como parámetro justamente el rec.params.id. Si este profile ID es nulo, retornaría 400 con el JSON invalid ID. Perfecto. Pero si esto no ocurre, entonces bajaría a constante db, getDB. ¿Bien? Perfecto, o sea, obtiene la database. Básicamente obtiene la database. Bien, nada del otro mundo. Después, profile hace un await. Bien, hacemos uso de await. Dice, ok, obtengamos entonces de la base de datos. Select from profiles where ID. Profile ID. Bien. Y después de eso, si por ejemplo, profile está vacío o no se encuentra, retornaría entonces un 404 en un punto JSON que diría profile not found, ¿no? Pero espera, select from where ID. Pero, ¿y la verificación? O sea, sí, digo, técnicamente funciona. Si esto lo ejecutas, ya lo hemos visto, funciona. Realmente devuelve el valor. O sea, por ahí, un programador diría, bueno, pero funciona, hace su labor, ¿no? Pero recordemos que nosotros hablamos de seguridad. Esto funciona, claramente funciona, ya lo hemos demostrado. Si ejecutas la web normal y pones de ID por ahí en el navegador ID2, vas a ver toda la info en tu HTML en tu navegador de ese otro usuario. Lo vas a ver, o sea, esto realmente funciona. Pero en cuanto a seguridad no cumple el estándar. ¿Por qué? Porque estás diciendo where ID, más no estás preguntando quién hace la solicitud, ¿no? Entonces, esto muchas veces lo que le hace falta viene siendo capaz esa ofuscación, ¿no? Y ese va a ser ID que podemos verlo en una de las líneas del código que la estoy buscando. Pero básicamente es eso, ¿no? Hay un código que sí realmente funciona, pero básicamente termina siendo eso. Acá, por ejemplo, hace falta un user ID. O sea, ¿y quién es el user? Dame el ID de ese user. Quiero saber quién es. Quiero saber quién es, identificarlo y saber si tiene autoridad para poder acceder a ese recurso, ¿cierto? Y esto no lo hace la base de datos. Vos se lo envías a la base de datos no va a entender, va a decir, ¿y esto qué es? Vos me estás diciendo info, vos querés una info, para eso venís para acá. Pero quien realmente tiene ese poder de autorización, ese poder de saber y de identificar y de decir, tú puedes, tú no puedes, es justamente el backend, ¿bien? Y todo esto está presente en todas las líneas de código, ¿no? Básicamente, si vamos a la otra, vemos que también hace un select 3 where ID. Todas hacen un poco más de lo mismo. Bien, absolutamente todas tienen esa misma vulnerabilidad. Muchas veces está así plasmada en el código, otras veces no, pero justamente parte de todo esto es que autorización no es lo mismo que autenticación. Que el usuario esté autenticado no es lo mismo que esté autorizado para ver ese recurso. Y justamente es donde nacen estas vulnerabilidades básicas de IDOR Bola.
¿no? Y justamente el énfasis de todo este video, después de casi 30, 20 minutos de video que estarán viendo, claramente ya queda bastante grabado que autorización no es lo mismo que autenticación. Y autorización es algo que se trabaja desde el mismo backend. Bien, y es algo que tiene que pasar, tiene que haber un nivel de autorización, tiene que existir un nivel de autorización en la app, en el software, en la web, en lo que sea. Porque si no, el usuario arbitrariamente va a poder hacer lo que sea, ¿no? Y no solamente acá, sino que también vemos un error de path traversal que no es parte de API, pero es bueno reconocerlo, que viene siendo de inbox path, ¿no? Básicamente acá hay un dirname, bueno, básicamente en este código está accediendo, no solamente está mostrando la cantidad de dinero exorbitante que tenía esa organización, que por ahí ya podemos medir el poder, sino que también ha sido un path traversal, que bueno, por ahí podemos hacer un RCE, ¿no? Básicamente, porque ya sabemos dónde se guardan los archivos, y si encontramos alguna manera de acceder al servidor interno, podríamos hacer un básico reverse shell de, no sé, de los ZFS, por ejemplo, ¿no? Con un punto .php o por ahí un bash, lo que sea, o sea, realmente se puede hacer, ¿no? Entonces, básicamente de esto consiste esta vulnerabilidad Idorbola y yo voy por fin finalizando este video, no si antes, nada, decirles que dentro de este código, si analizan un poco más van a encontrar las APIs MI, realmente las APIs MI sí están bien elaboradas. Vemos que hace, las APIs MI están por acá abajo, si ven, hace un user ID, verifica el user ID, le dice address not found, muestra la info en tal caso de ver round, hace un await, entre otras cosas. Es un repositorio que, bueno, creé medio medias también para este video, pero creo que también vale la pena hacerlo público, porque muchas veces no ves la representación del riesgo real de un idor bola, a menos que te encuentres una, pero ya cuando te encuentras una es porque ya sabes y entiendes, ¿no? Y por ahí para practicar o para aprender no son muy útiles, ¿no? Entonces, para eso presenté este pequeño repositorio para todos ustedes y así de esta manera finalizo este video.